grande. Por primera vez en mi vida yo me duermo siempre a las 10 de la noche fácilmente, pero pasé toda una noche llorando, acostado en el suelo y clamando a Dios, porque no podía entender el camino de Dios. Después de esto, yo pude conceder a los que abusaron de mi hija el perdón teológico legal. Sí, yo los perdoné y yo decía, los he perdonado, pero realmente yo no entendía lo que es el perdón de todo corazón conforme a Dios. Y como yo no lo entendía, durante más de 10 años sufrí la consecuencia de no perdonar, como dice Dios, de todo corazón. Y es probable que alguno de ustedes se haya atrapado ahí, yo no lo sabía. Fui invitado a dar una conferencia y resultó que este fue el tema. Y mientras preparaba la conferencia, Dios tocó mi corazón. Me dijo, este es tu problema. Y Dios me sanó hasta el día de hoy. Voy a compartir con ustedes, esta es una conferencia de 5 temas. Yo voy a tener solo 2. El primero es, ¿cómo es el corazón cuando no ha perdonado? Y luego, ¿cómo se distingue un corazón que ha perdonado? Esa es la segunda parte. Así que, si me permiten, vamos a orar y comenzamos juntos este camino, buscando que Cristo sea exaltado, que vuestros corazones sean bendecidos y sanados. Padre nuestro, nos humillamos delante de ti, sabiendo que toda buena dádiva desciende de ti. Nosotros somos muy pecadores. Nosotros no podemos entender tus caminos. Nosotros no podemos saber todo lo que haces, pero sabemos que tú estás detrás de todas las cosas, porque dice tu palabra que de Jehová son los pasos del hombre. O sea, tú ordenas nuestros pasos para tu gloria y para nuestro bien. Y a cada persona tú la has traído aquí para que escuche esta palabra hoy. A ti la gloria. Tú sigues siendo un Padre bueno y Cristo un gran Salvador. Ven ahora y usa a tu siervo en su debilidad, en su fragilidad, y bendice a cada uno que has traído aquí, que tu Espíritu nos ilumine para entender claramente tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo. Mateo. Quiero de antemano pedirles disculpas. Como soy dominicano, yo he oído que el mejor español se habla en Ecuador. Entonces ustedes van a pasar un poco de trabajo con mi español. Además voy a tener que avanzar en el tiempo para poder cubrir todo lo que quiero compartirles. ¿Okay? Les pido disculpas por la velocidad y eso. Mateo capítulo 18, por favor. Me disculpan también una tos que tengo. Vamos a leer a partir del versículo 21. Mateo 18 a partir del versículo 21. Leo la palabra de Dios. Voy a estar leyendo aquí la versión Reina Valera actualizada del 2015. Le estoy leyendo hace un tiempo y le estamos usando en nuestra iglesia porque quita el sois, vosotros y eso, como casi no hablamos así. Así que si esto le distrae, le pido disculpas. Ya en la exposición voy a estar usando la versión del 60. Leo Mateo 18, del 21 al 35. Entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por esto el reino de los cielos es semejante a un hombre que era rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando él comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía muchísimo dinero. Puesto que él no podía pagar, su señor mandó venderlo a él junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, y que se le pagara. Entonces el siervo cayó y se postró delante de él, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía poco dinero, y haciéndose de él, lo ahogaba, diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había sucedido.
Entonces su señor le llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Y su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Así también hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Yo quiero que usted le diga al que tiene al lado esta palabra, lo que dice allí: lo entregó a los verdugos. Dígaselo al que tiene al lado. Esto es muy importante para lo que vamos a ver aquí, porque el corazón que no perdona está bajo los verdugos de Dios. Y eso lo vamos a ver con calma, si Dios lo permite. ¿Bien? Noten ustedes acá, en primer lugar, lo que nosotros encontramos en cuanto al Señor Jesucristo hablando sobre el perdón. El contexto de estas palabras es por una pregunta que hace Pedro. Pedro siempre hablaba mucho y preguntaba y se salía adelante. Y en este caso, la condescendencia parece estar del lado de Pedro, pero realmente se equivocó completamente desde la perspectiva de Dios. Lo primero que quiero que veamos aquí es el número del perdón. En segundo lugar, el corazón que no perdona, cómo está, y finalmente las consecuencias de no perdonar. Eso es la primera parte. El hombre que no perdona, cómo está su vida. Y la segunda parte, en la segunda hora veremos ya cómo podemos identificar con 5 marcas en toda la Escritura cómo es un corazón perdonador. Y cómo yo sé si mi corazón está donde tiene que estar, porque yo estuve engañado por más de una década. Veamos primero el número del perdón. Cuando Pedro le hace esta pregunta al Señor Jesucristo, en su mente podían haber varias cosas, tomando en cuenta su cultura, tomando en cuenta también la relevancia y el uso del número 7 en el contexto de la revelación especial de Dios. Pero nosotros encontramos en la Biblia muchas veces el número 7 como un número completo. Solo para darles un ejemplo, en Levítico 26, 21, Deuteronomio 28, 25, Salmo 79, 12, pero la semana tiene 7 días y ahí comienza otra vez. O sea que muchas veces el número 7 es como el límite y ahí comienza otra vez. Algunos piensan, bueno, Pedro dijo: Señor, perdonaré hasta el límite o algo más. Otros creen que también había una tradición amparada en cierto texto bíblico donde se pensaba que había un llamado de Dios para perdonar hasta 3 veces. Y eso suena mucho a nosotros los padres cuando a veces estamos corrigiendo a nuestros hijos. Mira, a las 3, ya tú sabes, a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, pues en la Biblia hay un modelo de esto, 1, 2 y 3. Y tal, piensan algunos que Pedro dijo: mira, yo voy a ser tan generoso, yo no voy a decir 1, 2 y 3, yo voy a decir 7. O sea, lo voy a duplicar y le añado uno más, como para que el Señor y los demás dijeran: wow, qué corazón perdonador tiene Pedro. Pero quedó corto, como les decía. Realmente el argumento es que si Dios puede perdonar 3 veces, nosotros podríamos perdonar hasta 7. Y la idea que Pedro sin duda podía estar esperando es que el Señor le dijera: no, Pedro, eso es demasiado. 7, 3 está más que bueno. No, pero el Señor le hizo otra cosa. El número 7 es un número de algo que está completo, pero el 10 también. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Ambos números están. Entonces, ¿sabe lo que hizo el Señor? Multiplicó 7 por 10. ¿Cuánto le dan la matemática aquí, jugadores? 70. Y luego por 7. 70 veces 7. O sea, él le dijo: oye, Pedro, el asunto no se limita en 7. Y si quieren 70. Para que tú tengas una idea, Pedro 490 veces. Y la idea no es que usted tenga una libretica con una persona y le ponga aquí María. Mira, María, ya llevo 200, perdón. No, no es que usted esté contando perdón, es que esto es ilimitado, imposible de contar. Eso es lo que hay aquí. Dice Guillermo Hendrickson, el comentarista, esto: Pedro podía haber sido de la opinión de que Jesús lo tenía que alabar por la grandeza de su corazón. Si era así, no se cumplieron sus expectativas. Había algo incorrecto en el planteamiento de Pedro. Tenía sabor a rabinismo. Sonaba como si el espíritu perdonador fuera una mercancía que se podía pesar, medir, contar, como si se podía expender poco a poco hasta un límite bien definido cuando había que detener la distribución. Y este es el mismo espíritu que algunos pueden tener, que dicen: mira, eso no lo puedo yo perdonar. Mire, le voy a decir una cosa: si usted tiene el Espíritu de Cristo, no hay nada que usted no pueda perdonar.
Oye, pero está difícil eso. Sí, de hecho se lo voy a poner más claro. Eso es imposible para nosotros, pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y en Él es que nosotros vivimos, en Él existimos, nos movemos y somos. El Señor Jesucristo le dio una sorpresa a Pedro y a todos nosotros. Noten cómo lo pone el pastor John MacArthur. Nadie podría llevar la cuenta de tal número de ofensas. Pero ese es el punto precisamente. Llevar cuentas no tiene nada que ver con el verdadero perdón. En otras palabras, el verdadero perdón no lleva cuentas. No lleva cuentas. Ahora, conociendo al Señor, el corazón de sus discípulos, Él quiso ilustrarlo. Y deben entender que, aunque haya madurez en la fe, muchas veces nosotros seguimos siendo niños en la fe. ¿Usted ha visto cómo le hablamos nosotros a los niños? Usted no le habla. Bueno, usted tiene que saber lo mismo aquí que en mi país. A veces cuando uno está hablando con la mamá, uno le puede preguntar, oye, ¿y qué tiempo tiene el bebé? ¿Y cuánto pesó al nacer? Porque es un bebecito. Pero de repente cuando se vuelve al niño, usted ve que cambia la voz. Comienza ti, 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 Entonces, porque le hablamos a los niños como niños, así el Señor Jesucristo ahora, sabiendo de la inmadurez de ellos y la necesidad de nosotros también, da una ilustración para hacer su punto. Y ahí entramos a la parábola que él refiere. Una ilustración. ¿Cómo es el corazón que no perdona? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo lo podemos identificar? Del 23 en adelante, eso es lo que ven. Aquí hay una parábola. Y lamentablemente esta versión no da los valores que da la Reina Valera en cuanto a lo que se perdonó y la concesión que se hizo. Pero los personajes de esta parábola representan a un rey, un señor que es Dios. Déjenme decirles que nunca las parábolas se pueden interpretar literalmente en cada detalle. Pero aquí hay una idea, una ilustración de algo terrenal para una enseñanza espiritual. ¿Cuál? Como todo verdadero creyente que ha sido perdonado por Dios tiene que perdonar a otros hombres. Ese es el principio aquí, esa es la enseñanza. ¿Cómo y por qué tiene que perdonar? Mateo, capítulo 6, nos enseña en la oración del Padre Nuestro que al perdón se le llama también, cuando se pide perdón, pedir que me perdone la deuda. Y aquí encontramos un hombre que al señor rey le debía mucho y otro que a él le debía poco. Para darles una idea en dólares de qué estamos hablando aquí, es probable que el hombre que primero fue llamado a cuentas, que podía ser un sátrapa, que era una persona que recopilaba, reunía dinero para el rey en ciudades, y parece que lo mal usó. En ese tiempo habían funcionarios que podían ser corruptos, cosa que sabemos que ya no pasa jamás. Entonces, este hombre parece que robó de los del rey, y cuando fue delante del rey, este hombre no pudo responder apropiadamente. Para que ustedes tengan una idea, este hombre debía probablemente unos 10,000 talentos. El templo de Salomón costó unos 8,000 talentos. O sea, él debía una fortuna que él nunca iba a poder pagar. Como nuestros pecados. Por más que usted trabaje, se afane, cante, sirva en la iglesia, nunca podrá conseguir que Dios perdone sus pecados, porque Él es un juez justo. Él tuvo que enviar a su hijo a morir en la cruz y pagar lo que usted merece, la muerte, para poder perdonarlo a usted. Porque es la única manera. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Este hombre estaba en esa condición y el rey lo perdonó. Sin embargo, cuando él sale de allí, probablemente cantando y feliz de que fue librado de esto, se encuentra un consiervo que apenas le debe a él un poco de dinero, 800 talentos. Ya no son aquí tanto como aquel, sino que este hombre le debe una cantidad muchísimo menor que en unos meses, quizás cerca de un año, él podía pagar completamente, pero él comienza a ahorcarlo y a demandarle que le pague, y echa a su familia para la cárcel. Cuando el rey se entera, como vieron en la lectura que conocen, entonces él es echado a los verdugos por lo que hizo, no perdonando al otro. Y la ilustración es valiosa y tiene mucho peso,
porque a fin de cuentas lo que Dios quiere mostrar es que nosotros tenemos que perdonar a todos los hombres todas sus ofensas que nos hagan, así como Dios nos ha perdonado. Vamos a ponerlo de otra manera. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, si tú crees, has recibido el perdón de Dios, tienes vida eterna en los cielos, porque Dios te ha perdonado. El Espíritu Santo que debe estar en ti como hijo de Dios debe hacerte capacitarte y darte toda gracia para perdonar a todos los hombres cualquier ofensa. Esa es la demanda, tan alta que no podemos sin el Espíritu de Dios. Nada que te hayan hecho no puedes perdonar, porque ya tú eres recipiente del perdón de Dios y de lo que tienes, eso das. Si no tuvieras el perdón de Dios, no vas a poder perdonar. Pero si Dios te ha perdonado y el Espíritu Santo está en ti, todo lo puedes perdonar. ¿Qué puedes perdonar? Todo. No lo oí bien, porque saben que ahora, con estos 59 años, me estoy quedando solo. ¿Qué es lo que tú puedes y tienes que perdonar? Todo. ¿Qué significa todo aquí en Ecuador? Todo. Perfecto. Yo creo que nos estamos entendiendo, hermanos. Qué bueno es el español. ¿Se fijan? Noten ahora. ¿Cómo era este hombre que no perdonó? Voy a resumirlo. En primer lugar, era un hombre mal agradecido. Mal agradecido. El que no perdona tiene un corazón mal agradecido, porque él ha sido perdonado, pero él no perdona a otro. No sabe agradecer lo que tiene y por lo tanto no puede perdonar. Era un corazón cruel y sin misericordia. El que no perdona es cruel. Cruel. Para consigo mismo y para con los otros. La falta de perdón es una crueldad. No tiene otro nombre. Es un veneno cuando una persona no perdona a otro. El problema está, óigame bien, que es un veneno que él se bebe esperando que el otro se muera. Oiga el negocio. En tercer lugar, este hombre fue sordo e insensible. Él fue sordo a la providencia y al trato de Dios con él, y fue insensible cuando aquel le dijo que le podía pagar y él sí le podía pagar. Fue necio y simple, no midió las consecuencias de su hecho, actuó apresuradamente, metió a aquel, inmediatamente lo amenazó. Fue un escándalo para los demás consiervos. Fue un orgulloso, porque él no tuvo conciencia de quién es él como pecador y cómo este también era uno necesitado de la gracia que él podía darle. Dio un mal testimonio, provocó la ira del rey y terminó azotado por los verdugos. Y ahí es donde voy a entrar en tercer lugar. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? Y en esto quiero tomar un poco más de tiempo, porque como entenderán, muchas veces nosotros sufrimos los síntomas y por los síntomas podemos determinar la enfermedad. Usted va al doctor, usted le dice, doctor, tengo un dolor. El doctor le dice, bueno, ¿qué se siente? Bueno, doctor, mire, me duele aquí, me duele. Los síntomas ayudan al doctor a decirle, muy bien, usted tiene esto. ¿Cómo usted sabe realmente si usted tiene un problema de falta de perdón en su corazón? Y esto es necesario establecerlo, hermanos, porque yo comencé por esta historia, porque yo con toda honestidad estaba equivocado. Yo creía que yo había perdonado a los abusadores, pero yo no los había perdonado como dice Dios. Y si a mí me preguntaban como pastor, ¿tú perdonaste a esas personas? Yo iba a jurar, sí, yo los perdoné. Pero realmente yo no los había perdonado. ¿Pero cómo yo lo sé? Bueno, recuerden que dice la Escritura, engañoso y perverso es el corazón. ¿De quién? ¿Pero de cuál hombre? ¿Ah? Ayúdenme, hermanos. ¿El corazón de qué persona es que es engañoso y perverso? Oye, qué bien, hermanos, están bien entrenados, porque qué raro que me dijeron el suyo, pastor. No, el suyo, es su corazón el que es engañoso y perverso, y el mío también. ¿Okay? Pero usted tiene que estar consciente de eso. Y muchas veces su corazón le va a decir a usted una cosa que no es verdad. Y si usted oye su corazón y no oye a Dios, usted va a vivir en un engaño. ¿Cuáles son las consecuencias? Miren allí lo que dice la Escritura en el versículo 34. Su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Vamos a analizar aquí esta palabra, los verdugos, y lo que están haciendo y
¿quién es esta persona? Realmente yo me pregunto, ¿será este hombre un verdadero hijo de Dios o no? ¿Realmente será este un discípulo o no? Vamos a verlo con calma. Un verdugo es un torturador, alguien que su trabajo en la prisión es dar golpe. Así como hay un doctor para sanar, el empleo de este hombre, le pagamos su salario para dar golpe, hacer sufrir a la gente. Ese era el verdugo, que parece extraño, ese era su trabajo. La función de esta persona era torturar al prisionero como parte del castigo o el examen judicial. Era un guardián de la prisión. Una persona también que se encarga de ejecutar a los condenados. Existe tal cosa en naciones como Estados Unidos, en algunos lugares, como la pena de muerte con inyección letal. El que se la pone, aunque sea solo una inyección, es un verdugo. Esa es la idea. Él está quitándole la vida a esta persona. Aplica castigo corporal. Una persona cruel, insensible, ese es un verdugo. El que no perdona está bajo verdugos en su vida. Está sufriendo, está siendo afligido, castigado, se le está quitando vida. No ve la vida en toda su plenitud y color. El que no perdona. Ahora, otra vez, algunos creen que este texto está hablando a los discípulos y algunos dicen, aquí encontré un texto que habla de perder la salvación. ¿Por qué? Porque él está hablando a los hermanos, a los discípulos, y de repente, como este no perdonó, y el Padre nuestro dice que Dios no perdonará sus ofensas al que no perdona a su hermano, míralo ahí, como él no perdonó, va al infierno. Yo tengo problemas con eso, porque la salvación que hemos recibido es vida, ¿cómo? Ayúdenme otra vez, hermano. Vida eterna. ¿Hasta cuándo dura la vida eterna? Entonces, si usted tiene vida eterna, usted no la puede perder porque tiene vida eterna. ¿En qué quedamos? ¿Ven? Entonces, yo no creo que eso sea de perder salvación. Por otro lado, hay un perdón legal que se concede por Dios en la justificación. Imagínense el tribunal de Dios. Cuando usted cree en Cristo y se convierte, mire lo que pasa. Usted tiene una vida donde no ha podido cumplir perfectamente toda la ley. Es decir, cosas buenas que tenía que hacer no la hizo. Como no la hizo, cuando llega el momento de su conversión, el expediente es abierto y dice, mira, pero esta persona debió obedecer a sus padres aquí, debió haber hecho esto aquí, debió haber hecho esto acá. No lo hizo. ¿Qué hacemos? Merece la condenación porque no hizo estas cosas. Es como que usted va a tomar un examen, ¿ok? Y cuando tome el examen, usted dice al profesor honestamente, mire profesor, yo no pude estudiar, por lo tanto, muy honestamente, esa visión evangélica, tenga, yo le entrego su examen en blanco, para que usted vea que ni siquiera le rayé su hoja, usted se quemó, porque usted tenía que hacer algo ahí. Una cosa es poner la respuesta equivocada y otra es no hacer lo que hay que hacer. Pues miren lo que Dios hace. Dios envía a su Hijo Jesucristo, que vive una vida perfecta. Y cuando usted cree en Cristo, esa vida perfecta de Cristo es puesta en la cuenta suya y en el tribunal de Dios usted es declarado justo. Esa es la justificación por la fe. En ese momento usted es declarado justo. Pero ¿qué pasa? Eso no significa que no vuelva a pecar. Desgraciadamente va a volver a caer y va a volver a caer. No pierde la justificación en el tribunal de Dios. Pero de esos pecados usted tiene que arrepentirse y para eso Él murió crucificado en la cruz del Calvario, para pagar el precio, el castigo que nosotros merecemos. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando se habla aquí de estos hombres que son echados a los verdugos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando aquí de personas que son verdaderos creyentes,
pero que por no perdonar caen bajo verdugos que Dios tiene. Pastor, ¿usted me quiere decir entonces que Dios usa verdugos? Sí. Por amor a sus hijos, como Él usa la vara, como Él usa la disciplina. Cuando usted se va a enfermar de algo, Dios le pone en su cuerpo sensores, cosas que le avisan, para que usted se dé cuenta y reaccione rápido. Así, cuando su alma está mal, Dios pone algunos mensajeros para que le avise: arregla tu cuenta, algo no está bien, atiende. Dios es bueno y misericordioso. En ese sentido, ¿de qué se nos está hablando aquí entonces? Se nos está hablando de ciertas condiciones en las que Dios puede poner a sus hijos cuando ellos no perdonan, para que entiendan que deben resolver esa situación que abundará para la gloria de Dios, el bien de su alma y el bien de aquellos. Ese es el propósito de la vida suya aquí. Dar gloria a Dios y que Cristo sea conocido por su vida. Y no hay probablemente una situación donde eso se evidencie más que en perdonar al que no merece perdón. En ese sentido, esta persona aquí que aparece como malvado no es condenado. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo a los discípulos que tenían que ir a sufrir a Jerusalén y Pedro vino a persuadirle: Señor, que eso no te acontezca, que eso no pase? El Señor se volvió y dijo: Satanás, aparta. No es que Pedro era diablo, es que en ese momento el diablo le estaba usando. Y hay momentos en que los verdaderos hijos de Dios actúan como si no fueran hijos de Dios. Por lo menos en República Dominicana. Yo creo que en Ecuador las cosas son un poco diferentes. Entonces, en ese momento, usted está actuando como un malvado, como un necio, como un impío, aunque sea un hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si es así, oiga cómo lo pone otra vez el doctor John MacArthur. Estoy convencido de que multitudes de cristianos que sufren de estrés, depresión, desánimo, problemas de relaciones y toda clase de otras penalidades, experimentan estas cosas porque se niegan a perdonar. El perdón de todo corazón pone en libertad inmediata a la persona, lo libra de sus verdugos y el proceso glorifica a Dios. Por causa de que yo no había perdonado a esos abusadores, hermanos, mi vida era una agonía continua. Al grado tal, le voy a decir mi intimidad porque yo sé que aquí ustedes son discretos. Eso fue lo que me dijeron. Yo tuve que pagar un dinero grande en el dentista para que me nivelara esos dos dientes y me rellenaran dientes acá. 14 dientes yo los gasté haciéndole así, de la ansiedad en que yo vivía. Cuando yo era niño me dio varicela. Y eso se manifiesta en una cosa que en mi país le dicen culebrilla. Espero que eso no sea mala palabra aquí. Pero eso es un dolor que se le pone a usted aquí, una roncha grande. Y eso me comenzaba a salir. Y yo pasaba por procesos depresivos que no quería seguir viviendo. Mientras usted no perdona, los verdugos de Dios están ahí diciendo: hijo mío, arrepiéntete, arréglalo. Vivía bajo esas condiciones. Nancy Leigh DeMoss, otra mujer que ha escrito sobre el tema, dice: ¿cuáles son algunos de estos verdugos? Yo creo que muchas de las enfermedades crónicas que aquejan a las personas hoy en día y que pueden ser mentales, emocionales o físicas, tienen su origen en la amargura y la falta de perdón. No todas, por supuesto, pero un número creciente de investigaciones empieza a confirmar que la ira y el resentimiento son la causa de muchos de nuestros problemas psicológicos. Porque es que usted comienza sin darse cuenta a tener un sentimiento de culpa que lo va ahogando, lo va aplastando. Usted no puede tener tranquilidad, no respira bien. Le voy a hacer en 30 segundos una historia verídica.
Estudié psicología en la universidad. Y un día nos hablaron de un hombre que estaba hospitalizado. De paso, yo no recomiendo a nadie que estudie psicología. Yo la terminé porque ya la vergüenza no me dejaba dejarla, pero tenía que terminarla. Pero oiga ahora, este hombre estaba hospitalizado en un hospital psiquiátrico. Y cuando estaba hospitalizado en el hospital psiquiátrico, venimos a investigar qué pasó. Oigan qué sencillo. La esposa trajo una sobrina de ella del campo a que viniera a trabajar en la casa. Estando la sobrina en la casa, el marido de la mujer abusó de la muchachita y vivía con la muchachita. Un día la tía de ella se queda en la casa y no va a trabajar y le dice: ven acá, mija, vamos a lavar esta ropa porque el día más claro llueve. Y dice: ¿cómo dijo? El día más claro llueve. La conciencia de la muchachita le dijo: tía se enteró. La tía no sabía nada. Y ahí le dijo: tía, óigame bien, él fue el que comenzó esto. ¿De qué tú me estás hablando, muchacha? Y ahí la niña contó todo. La tía le dijo: empaca tus cosas y ahora mismo te me vas para el campo otra vez. De la parada de autobús llamó al hombre a la oficina: mire, tía se dio cuenta y me dijo que el día más claro llueve. Y ahí le dijo al hombre lo que pasó. El hombre llegó a su casa y encontró a la mujer perfumada, vestida, y se había pasado blower y su cabello bien arreglado. Y la comida de él preparada, su plato favorito. Y la mujer no le dijo nada. Llegó la noche, un día, 2 días, la mujer ahí, sin decirle nada. Hermanos, el hombre no comía, porque creía que ella lo iba a envenenar. El hombre no dormía, porque él decía: el plan de ella es que yo me duerma y levantarse de noche y matarme. Nada de eso, pero era la conciencia y la culpa lo que lo estaba matando. Estaba siendo tratado psiquiátricamente porque la culpa hizo eso. Y cuando usted no perdona, usted tiene un verdugo de culpa sobre usted, porque si Cristo lo ha perdonado y Cristo murió por usted y el Espíritu de Dios está en usted, lo va a contristar para que usted también perdone y sea verdaderamente libre. El que no perdona lleva la vida como esta imagen. Espero que Ana la tenga por ahí, yo no la veo. De este hombre empujando una piedra. Su vida es así. ¿La tienes por ahí, Ana? Míralo ahí. El que no perdona lleva su vida así, tratando de subir una cuesta con una piedra encima de él. Si alguien le ha hecho daño a usted, no importa que haya sido su papá, su mamá, el vecino, el tío, el hermano o el policía, no importa, y usted no lo ha perdonado, su vida está así. Esos verdugos están ahí. ¿Siente usted mucho estrés y ansiedad? Alguien dice: bueno, el asunto es que esta persona sufre de los nervios. Muchas veces puede ser que no ha perdonado y se le mantiene en un estado de ansiedad. Hay adolescentes que se cortan. ¿Usted ha visto ese caso? Hay un par de fotografías también de esos jóvenes que se cortan. Y es impresionante cómo se hacen daño. ¿Por qué se cortan? Realmente, ¿qué puede haber detrás de esto? En general, tal parece que esos jóvenes no pueden encontrar otra manera de liberar la presión emocional bajo la cual están. A veces es que se sienten culpables de los problemas que tienen los padres, aunque ellos no tengan nada que ver con eso, pero ellos se sienten culpables. Y recuerdo el caso de una jovencita que decía: papi le da golpe a mami por mí, porque yo no debía haber nacido. Oiga eso, pero es el engaño del pecado. El resentimiento, el no perdonar y ser libre de la amargura, como dije anteriormente, es un veneno que usted se bebe esperando que el otro se muera. Voy a mencionarle algunos verdugos aquí. Primero, el verdugo de la amargura. Ahitofel era consejero de David. ¿Recuerdan ustedes ese hombre? Cuando él hablaba, era como se hablaba a Dios. Los padres amamos a los hijos, pero hay algo especial en los nietos. Yo no sé si es que no tenemos responsabilidad con los nietos, que lo traen para jugar y se lo llevan los hijos para pasar el trabajo con ellos. Pero Ahitofel tenía una nieta, una hija para él que amaba. Esa muchacha se casó con uno de los valientes
del ejército de David. Y el papá de ella, que era el hijo de Aitofel, también era uno de los valientes que dio su vida para defender a David. Pero un día David puso los ojos en esa muchachita, la nietecita de Aitofel. Imagínense ustedes. Algunos argumentan que ella no debió estarse bañando allá arriba y quieren echarle la culpa a ella. Mírenme bien, yo soy un hombre y no soy rey. Ahí hubo un abuso de parte de David. Alguien dice, bueno, pero quizás ella se puso ahí porque sabía que el rey la podía ver ahí. Óigame bien, si usted tiene el Espíritu de Cristo, una mujer se le puede desnudar ahí adelante y usted tiene que seguir siendo un hombre de integridad. El asunto es que David tomó a la muchacha, ustedes conocen bien la historia. Aitofel, a partir de ese momento, un hombre de esa condición espiritual comenzó a desarrollar una amargura en su corazón y no perdonó a David. Cuando el hijo de David se rebeló contra él, él se fue de ese bando y él dijo un consejo para matar a David. Cuando ese consejo no funcionó, Aitofel fue y se ahorcó. Se quitó la vida, porque el que no perdona tiene ese verdugo sobre él, el verdugo de la amargura. No hay nada que haga dulce la vida. Sufre hasta que no ve que aquel que le hizo daño pague sus consecuencias. ¿Siente usted algo así por alguien? Revísese. Si es así, tenga cuidado. El verdugo del odio, sencillamente cuando usted no puede oír el nombre de esa persona sin que le produzca ansiedad, o usted simplemente, usted dice, bueno, yo no tengo nada contra esa persona, pero si cae un rayo lo mata. Eso le pasa a la gente, pero no tengo nada contra esa persona. Así de decir, ¿verdad? Eso es odio en su corazón, no se engañe. Usted odia a esa persona, lo que pasa es que usted no lo quiere admitir. El verdugo de la hipocresía, mentira. Cuando esa persona se le acerca y le dice, y usted dice, sí, todo muy bien, todo está fabuloso, no hay ningún problema. Tenga cuidado con eso, sobre todo cuando el pastor a veces le pregunta, hermano, ¿cómo está usted? Bien, pastor, y usted se siente mal con el pastor, porque a usted le dolía un pie, de hecho era el dedo más pequeño del pie y su pastor no puede ver. Entonces piensa en su corazón contra el pastor. El verdugo de la ira y el deseo de venganza. El verdugo que se llama Satanás. El diablo está detrás de esto. El diablo está detrás de esto. Usted está siendo víctima de la obra del diablo en su vida. Oh, pastor, pero la Escritura dice que el maligno no nos puede tocar. Sí, pero si Dios se lo permite, lo puede hacer. Y lo puede atormentar. ¿Qué le parece si ustedes y yo hacemos un autoexamen ahora para ver dónde está su alma? Acuérdense que creemos que Dios lo trajo aquí para oír eso por algo. Vamos a hacer un autoexamen. Primero, con frecuencia le viene a la mente lo que le han hecho a usted, que usted no se lo puede sacar de la mente. A veces usted recuerda eso y como que siente un vacío. Cuando ese pensamiento le llega, siente mucha ira en su corazón. ¿Tiene deseo usted de que Dios juzgue a esa persona y que pague por lo que hizo? ¿Está usted en la expectativa de que algún día le pase lo mismo que a usted? Porque nosotros tenemos en mente ese texto, lo que el hombre siembra, eso segará. ¿Me dices tú a mí? Tú verás, tú estate tranquilo. Y el día que tropieza te dice, tú, yo sabía. O sea, usted le estaba esperando eso. Ese es su corazón. ¿Realmente le importa esa persona y el bienestar de esa persona, o usted simplemente no le importa a esa persona si le va bien o no? Es más, de hecho, usted quisiera que le fuera mal. Sea honesto. Es interesante que a veces hablo con ustedes y usted me va respondiendo, lo que indica que alguien hay en su vida que ha podido haberle hecho un daño. Y a mí no me sorprende. Cuando llega la oportunidad, cuenta usted el daño que esa persona le ha hecho. O si tiene la oportunidad de hablar mal de esa persona, o a veces ni hablar, sino simplemente hacer una seña. Usted sabe que a veces, si alguien me ha hecho daño a mí, llamado Juan, y a mí me dice, Juan, no dije nada, pero lo dije todo. ¿Está usted atento a expresar cualquier desaprobación contra esa persona?
¿Cuáles son los efectos negativos de ese resentimiento no resuelto? Pues no solo hace usted hipersensible, eso lo hace usted negar cualquier sentimiento de ira. A veces usted dice, no, esa persona no, yo no siento nada. Pero oígame ahora, yo no quiero que usted lo niegue, yo quiero que usted comience por decir, bueno, esta persona me ha hecho daño, yo tengo que saber si yo tengo odio en mi corazón contra esa persona. Usted tiene que hacer eso. Y tiene que partir de que lo más probable es que yo tenga contra esa persona resentimiento y odio por el daño que me hizo. Porque nosotros somos así. El que me da, me bendigo. El que me da un don. Pero el que me da golpe, lo maldigo. Nosotros somos así. Eso no va a dejarle crecer en su desarrollo personal. Eso lo va a mantener a usted amarrado a una condición de dolor y sufrimiento continuo, insoportable. Kevin Tonnell, el 1 de enero de 1982, Kevin Tonnell tenía 17 años de edad y tomó la peor decisión que podía tomar. Era de madrugada, había pasado la medianoche, y él salió con unos amigos. Cuando estaba bien bebido, borracho, dijo que iba a manejar su vehículo. Trataron de decirle que no se fuera en el vehículo, pero él insistió que quería irse en el vehículo, manejando solo. Se fue y a alta velocidad chocó un vehículo donde desgraciadamente iba una joven llamada Susan Herzog, de 18 años, y la mató en el acto. Fue condenado a prisión y le pusieron simplemente 3 años de prisión y 1 año de probación después de matar a esa joven, y los padres encontraron que eso fue injusto, y los padres de Susan fueron a las cortes e hicieron una petición. Le dijeron a él, mejor queremos que él nos pague solamente $936, pero la condición es esta: cada viernes durante los próximos 18 años él escribe un cheque de $1 a nombre de Susan y nos lo manda por correo. Todos los viernes él tenía que escribir ese cheque. El juez aprobó, él aprobó. Al poco tiempo, escribiendo esos cheques, él tenía una carga tan grande que se estaba volviendo loco. A veces estaba acostado y él oía que la muchacha venía y le estaba hablando, porque todos los viernes tenía que mandarle un cheque a ella y saber que él la mató. Y escribió todos los cheques, no solo para los próximos 18 años, sino le metió 1 año más y se lo llevó a una caja a los padres. Dijo, por favor, ténganlo, yo no puedo seguir en esto. Y ellos dijeron, no lo aceptamos. Fueron a la corte y otra vez tenía que escribir cada viernes un cheque a Susan por $1. Esto marcó su vida. Y llegó un momento en que estaba tan mal, que volvió a pedir misericordia, y los padres le dijeron, no, es que nosotros no olvidamos a nuestra hija, y nosotros tampoco queremos que tú lo olvides. Él cambió eso en bien y sale y comparte con jóvenes para que no manejen así. Pero si tú no perdonas, tú vives continuamente haciendo exactamente lo mismo. Y esa persona te tiene amarrado. Recuerdo un joven que había sido abusado por otro hombre cuando él era niño. Y ese jovencito vino a los pies del Señor Jesucristo. Y cuando conoció a Cristo, ahí se humilló, recibió el perdón, y lo primero que decidió fue perdonar al que le había abusado y dañado su vida. Y decidió ir a buscar inmediatamente. Cuando fue delante de él, le dije, Señor, durante todos estos años de mi vida yo he sido un esclavo de lo que usted me hizo, y yo no he podido sacarlo de mi vida, pero ahora yo he conocido a Cristo, su sangre me ha limpiado y yo lo perdono. Aléjese para siempre de mi vida. Mientras tú no perdones, el que te hizo daño todos los días estará afectando tu corazón y tu relación con Dios. Ahí donde estás, yo te animo a que tú te humilles delante de Dios y que le pidas a Dios perdón
a la luz de Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le dieron bien. Y quiero decirte la nación de Israel, ese abuso y ese daño que te hicieron, Dios lo controló para tu bien y para su gloria. ¿Tú puedes decir amén? En la próxima hora yo les voy a contar en qué paró el abuso de mi hija y por qué yo puedo decir amén a Romanos 8:28 también. Vamos a ver. Padre nuestro.